Era el 16 de septiembre del 2010, una fecha que muchos asocian con alegría, celebraciones y unidad nacional, pero para una familia todo cambiaría para siempre. Ese día un joven profesionista de 23 años con un futuro brillante había viajado al lujoso hotel Mayan Palace para celebrar con sus amigos y su novia. Lo que comenzó como un día de diversión en el paraíso terminó en una tragedia. El joven, el cual no conocemos su identidad, decidió explorar el lago artificial del hotel en un kayak junto con su novia, y en otros kayaks iban sus amigos. El viaje en el kayak transcurría bien, hasta que en una vuelta volcó cerca de unas rocas artificiales, arrojando a aquel joven y a su novia al agua. Lo que nadie esperaba es que esta agua estuviera electrificada, debido a un fallo en la bomba sumergible que alimentaba el sistema de iluminación del lago. Este fallo provocó que el agua actuara como un conductor eléctrico, generando una descarga mortal que causaría una lenta y dolorosa muerte a aquel joven. La causa: un fallo en la bomba sumergible que alimentaba el sistema de iluminación del lago, transformándola en una trampa mortal. El agua del lago actuó como un conductor eléctrico, generando una descarga letal. Esta negligencia del hotel marcaría el inicio de una larga batalla legal y emocional. El Hotel Mayan Palace, reconocido por su lujo y prestigio, jamás imaginó que su nombre se vería ligado a una tragedia de esta magnitud. Pero lo que sucedió ese día no solo cambió la vida de los afectados, sino también la percepción de la seguridad de los complejos turísticos de México. Eran aproximadamente las 5 de la tarde, cuando el joven decidió utilizar el kayak acompañado de su novia para disfrutar el lago artificial. Pero este lago escondía un peligro invisible. Cerca de unas rocas artificiales, el kayak volcó, arrojándolos al agua. Detrás de ellos iban los amigos de aquel joven, que al escuchar los gritos de auxilio de él y su novia, acudieron a ayudarles de inmediato. Uno de ellos se arrojó al agua para auxiliarles. Sin embargo, estos dos solo pudieron rescatar a la novia de la víctima. Los testigos quedaron conmocionados. Diversos huéspedes alertaron al personal del hotel, solicitándoles que apagaran la electricidad del agua artificial, por lo que sabemos que no fue poco tiempo el que estuvo en el agua agonizando. La alegría de un día de fiesta se convirtió en una escena de horror. Entre los gritos de desesperación y los intentos de algunos presentes por ayudar, el personal del hotel permanecía paralizado. El rescate fue tardío y caótico. A pesar de las alertas de los testigos, el personal del hotel tardó más de 20 minutos en cortar el suministro eléctrico al lago. Este retraso resultó crucial. Cuando lograron sacar al joven del agua, ya estaba inconsciente. Algunos huéspedes intentaron reanimarlo mientras esperaban la llegada de la ambulancia. La atención médica proporcionada por el hotel era deficiente. Cuando al fin llegó la ambulancia e inició su traslado al hospital, los paramédicos determinaron que este había fallecido en el camino. Su cuerpo fue llevado a la clínica de Seguro Social, ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio, y al no haber personal, fue trasladado al Hospital de la Naval. Al momento de redactar el acta de defunción, se declaraba que el hijo de los actores, es decir, sus padres, había fallecido de asfixia por inmersión, lo cual es totalmente absurdo, porque posteriormente los padres de la víctima pudieron comprobar que su hijo sabía perfectamente nadar, ya que acudió años a clases de natación. Por lo tanto, los dos se negaron rotundamente a validar dicho documento. El personal de la CEMEFO corrigió lo anterior, señalando que la causa de fallecimiento había sido por electrocución en ambiente húmedo. La falta de capacitación de personal del hotel y la ausencia de protocolos de emergencia quedaron en evidencia. Era claro que el complejo turístico no estaba preparado para manejar una tragedia de este tipo. La pérdida del hijo de los demandantes fue devastadora. Ambos desarrollaron depresión severa, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, según lo determinaron peritajes psicológicos presentados en aquel juicio. En sus testimonios, los padres describieron cómo la muerte de su hijo truncó todas sus expectativas de vida. Habían soñado con verlo crecer, desarrollarse profesionalmente y formar una familia. Su ausencia les dejó un vacío irreparable y constituyó el eje central de la demanda por daño moral que realizarían. Los peritajes psicológicos confirmaron que ambos padres requerían atención médica especializada por años. La pérdida de un hijo, especialmente bajo estas circunstancias, genera un tipo de duelo que es extremadamente complicado de procesar. Los síntomas de depresión y ansiedad de los padres son consistentes con un trauma de esta magnitud.
El 22 de febrero de 2011, los padres presentaron una demanda ordinaria civil contra Admibac, que es la sociedad anónima de capital variable propietaria del Hotel Mayan Palace. Los demandantes buscaron 3 cosas: la indemnización por daño moral por el fallecimiento de su hijo, el reembolso de los daños y perjuicios generados como consecuencias de 77.798 pesos por los gastos derivados del traslado, funeral y la exhumación del cuerpo, y 3, el pago de costes judiciales generadas por el proceso legal. Según los demandantes, el fallo eléctrico en la bomba sumergible y la respuesta tardía fueron negligencias graves que llevaron a la tragedia. Pero la empresa demandada, Admibac, negó toda la responsabilidad. Sus argumentos incluyeron 4 puntos. 1. Que los padres no tenían derecho a demandar por daño moral debido a una cláusula en el contrato de hospedaje. 2. Que debía aplicarse la ley del estado de Guerrero en lugar del Código Civil del Distrito Federal. 3. Que las pruebas psicológicas presentadas eran insuficientes y subjetivas. Y 4. Que la víctima actuó de manera negligente al no seguir las reglas de seguridad para el uso del kayak. Tras varios meses de litigio, el 9 de agosto de 2012 se dictó una sentencia definitiva. Respecto al daño moral, que es el sufrimiento emocional o psicológico causado, se condenó a Admibac a pagar una indemnización de 8 millones de pesos a los demandantes. El tribunal determinó que el caso debía juzgarse bajo el Código Civil del Distrito Federal. Sin embargo, tanto los padres como Admibac apelaron la decisión, llevando el caso a una segunda instancia y eventualmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 8 de noviembre del 2012, la Sala de Apelación decidió modificar la sentencia original y condenó a Admibac a pagar una indemnización por daño moral de 1 millón de pesos. Sin embargo, esta resolución tampoco satisfizo a ninguna de las partes. Por ello, tanto los padres de la víctima como Admibac presentaron demandas de amparo directo. El 1 de marzo del 2013, los padres de la víctima solicitaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisara el caso. Finalmente, el 29 de mayo del 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la solicitud y decidió ejercer su facultad de atracción. La idea de daño moral es el sufrimiento emocional o psicológico causado a una persona, y el tipo de responsabilidad que aplica en este caso son factores clave para calcular la cantidad de indemnización. En ese contexto, para decidir si el artículo 1916 que usó la familia era constitucional, se abordaron los siguientes puntos. 1. Que el marco general de derechos a la reparación de daño. 2. La definición de daño moral, qué significa y cómo se entiende. 3. Cómo, en este caso, se confirmó la responsabilidad de Admibac. Y 5. El cálculo del monto correspondiente a dicha indemnización. En relación con la empresa Admibac, aunque el contrato de hospedaje y el reglamento del hotel establecían que el uso de las instalaciones era bajo el riesgo del huésped, el tipo de responsabilidad que acredita en este caso supera este ámbito. El consentimiento dado por el huésped no puede incluir la renuncia a sus derechos fundamentales como es la salud, la integridad física o la vida, ya que son bienes protegidos por la ley. La negligencia de Admibac quedó evidenciada en el aspecto en que no se cumplieron los deberes de cuidado, como dar mantenimiento adecuado a la bomba de agua en el agua artificial. Esto ocasionó que el agua estuviera electrificado, lo que llevó a la muerte de la víctima. No fue el uso de kayak ni el agua en condiciones normales lo que causó el daño, sino el incumplimiento de las obligaciones de la empresa, que esto incluye 3 puntos clave: el hecho u omisión ilícita, que fue la falta de mantenimiento a la bomba; 2. El daño causado, que fue la electrificación del lago y la muerte de la víctima; y 3. El nexo causal, la relación directa entre la negligencia de Admibac y el fallecimiento de la víctima. Sobre el monto de compensación, la Suprema Corte de Justicia analizó múltiples elementos que determinaron el fallo final. Finalmente, el 15 de julio del 2015, la Suprema Corte aumentó el monto de indemnización a 30.259.200 pesos, considerando 4 puntos: 15 millones de pesos por el daño emocional permanente sufrido a los padres, 10 millones por el impacto psicológico comprobado, 2 millones por los gastos funerarios y traslados de cuerpo, y 3.259.200 como compensación ejemplar por la gravedad de la negligencia. Este fallo marcó un precedente legal en México, reforzando la responsabilidad de las empresas turísticas para garantizar la seguridad de sus instalaciones. Como reflexión final, tengo diversos comentarios respecto a esto, ya que por un lado se siente sumamente gratificante el hecho de que al fin una empresa tan grande recibe una sanción adecuada al delito que cometieron, que a pesar de las diversas apelaciones y amparos que se interpusieron,
no se salieran con la suya y evadieran su responsabilidad pagando una indemnización insignificante, la cual aún así no querían pagar, y que los padres no se rindieran y siguieran peleando por su hijo y por un castigo para el culpable, que recordemos es lo que se busca en un juicio, no solo el castigo, sino un castigo acorde al delito que se cometió. ¿Y para qué sirve este castigo? Para que el declarado culpable no vuelva a incurrir en lo mismo, lo cual creo que se logró, pero por otro lado me parece sumamente deplorable y lamentable el hecho de que se usó como argumento en contra de Admibac el artículo 1916, que se usó como base de la situación económica de la víctima para determinar el monto de la indemnización, en donde la ley les daba un trato diferente a personas por el simple hecho de ser ricas o pobres. Esto es sumamente injusto e inconstitucional, ya que el daño moral afecta a todas las personas de manera similar sin importar su nivel de ingresos. El daño moral tiene que ver con el sufrimiento emocional, no con la capacidad económica. Por lo tanto, a una persona rica no se le debería de dar más dinero solo porque tiene más recursos. Si se hace eso, estaríamos violando el principio de igualdad ante la ley, que dice que todas las personas deben de ser tratadas por igual. Afortunadamente, el artículo 1916 fue reformado para eliminar el parámetro de la situación económica de la víctima como factor para la indemnización. Recordemos que para llegar a este monto de la indemnización se tomaron en cuenta en dónde había estudiado la víctima, que siempre estudió en escuelas particulares, que incluso había estudiado en el TEC de Monterrey. Se tomó en cuenta también la esperanza de vida que él hubiese tenido y la esperanza de vida que hubiese tenido en su trabajo, cuántos años laborales hubiera trabajado y cuánto gana un egresado del TEC. Además, cuánto hubiera ganado en el supuesto trabajo que hubiese tenido. Es decir, se tomaron en cuenta básicamente sus ingresos. El caso del Mayan Palace es un recordatorio de que las negligencias pueden tener consecuencias devastadoras. También subraya la importancia de una justicia que proteja a las víctimas y a las familias, y a todos por igual.